Vamos a ver hoy ya centrándonos en lectura crítica de textos filosóficos. Si no estuvieron en la clase de textos argumentativos, les va a ser difícil comprender textos filosóficos, aunque pues bueno, la idea no es que se vayan, sino que traten de recordar los conocimientos previos que tienen sobre estructura argumentativa y puedan ayudarse a entender los textos filosóficos. Es muy importante, si no han visto esa clase, que vayan y la vean, ya está subida en el canal de YouTube, para que puedan, digamos, tener unas bases más concretas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que son textos filosóficos, chicos. Lo primero y más importante es recordar, y es un anuncio muy importante que voy a hacer para que no me estén después de pronto preguntando cosas, ustedes tengan claro hacia dónde vamos. Es que la prueba de lectura crítica no evalúa conocimiento específico de ninguna rama filosófica, ni antigua ni moderna. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a evaluar nada que tenga que ver con un saber de filosofía con respecto a ramas del conocimiento filosófico antiguo, moderno, es decir, ni de socráticos, ni de presocráticos, ni de empiristas, no se va a hablar ni de capitalismo, no se va a hablar ninguno de esos conocimientos. ¿Listo? Esa es un poco la idea de por qué se fusionó lectura crítica con filosofía. Y es porque filosofía aquí en Colombia no está pensada como una materia que se deba dar, digamos, categóricamente por el Ministerio de Educación. Entonces no hay cómo evaluar porque no es exigencia, digamos, en todos los colegios que se dé filosofía. Entonces sería un poco absurdo evaluar la filosofía si no en todos los colegios hay un estándar de conocimiento o de temas que se tienen que ver. Entonces por eso no se evalúa filosofía como un saber de conocimiento, sino que se metió a la prueba de lectura crítica para evaluar estos textos como comprensión lectora, ¿sí? Como entender qué es lo que se nos está diciendo y cómo se nos está presentando ese tipo de textos, pero simplemente por lo que dice ese texto, no porque refiera a un contexto filosófico específico, ni porque usted tenga que saber sobre alguna filosofía o línea de filosofía específica, ¿listo? Entonces, lo importante es aprender a reconocer que no vamos a ver nada de ramas filosóficas ni nada de eso. O sea, no me vayan a preguntar cosas que si esta es la diferencia entre no sé qué, que la rama de Kant, que cuál es el capitalismo entre, de pronto, yo qué voy a saber, se me escapó el nombre de esto, de Maquiavelo, o ese tipo de cosas, mejor dicho. Todo eso es lo que vamos a ver en este caso, ¿listo? Entonces yo lo primero que quiero que quede claro es eso, que la prueba no evalúa específicamente ningún tipo de rama filosófica. ¿Va a haber clase de filosofía enfocada a eso? Sí, la profesora de sociales creo que la próxima semana va a dar unas clases como para que ustedes tengan un poco claro la historia más bien de la filosofía y como las ramas de formación que hay de acuerdo al avance histórico, a la cronología que hay. Eso por un lado, pero ya específicamente filosofía sí, no la vamos a ver. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase con lo que se llama textos filosóficos? Yo quise dividir texto argumentativo y texto filosófico para hacer un poco más entendible, porque sé que textos filosóficos nos cuesta mucho leerlos y entenderlos, pero tienen que también diferenciar que un texto filosófico no es un tipo de texto, no está clasificado como una tipología textual. Los textos filosóficos se encuentran dentro de los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque su estructura es igual a la de los textos argumentativos que vimos la clase pasada. ¿Sí? También tienen un inicio, tienen una tesis, defienden a través de argumentos y van a una conclusión. ¿Sí? Entonces, por eso se incluyen dentro de los textos argumentativos los textos filosóficos. ¿Qué pasa? Que lo que sucede es que la rama de la filosofía es un saber, es una ciencia, ¿sí? Como del saber del mundo, del conocer del mundo, y hay como un debate entre las distintas líneas de intelectuales
que dicen que debe haber, digamos, una tipología filosófica como tal de los textos, diferente de la argumentativa, así que sea diferencial, pero eso es digamos, una confrontación que puede llevar siglos, años de los años, pero mientras en nuestro momento lo vamos a tomar como si fuera un texto argumentativo, el texto filosófico. ¿Listo? Bueno, ahora, para los que me están diciendo que se van a dormir, esta clase no la voy a hacer yo, la van a hacer ustedes. Ustedes tienen que participar porque ustedes son los que tienen o necesitan hacer el análisis de los textos. Entonces, lo primero que les voy a decir es que en este tipo de textos podemos encontrar elementos estructurales, como los que vimos en textos argumentativos, que son las definiciones, los ejemplos, las analogías, las citas de autoridad y la interrogación. Esos son algunos de los elementos que vamos a encontrar en textos filosóficos que, si no saben qué significa o qué apuntan, pueden ir a la clase de textos argumentativos y revisarla, porque aquí no vamos a mirar esto, que ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Listo? Entonces, de una vez, vamos a ir a un texto filosófico. Bueno, primero vamos a ver qué es lo del análisis de un texto filosófico. ¿Qué significa análisis? Análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Lo principal que se analiza en un texto filosófico son las secuencias argumentativas. Ustedes pueden decir, esto es pura carreta, pero ustedes tienen que aprender a separar las estructuras de los textos para poder reconocerlas y entenderlas. Y eso es lo que se supone analizar. Analizar, pues, es explicar los contenidos de un texto, es decir, las ideas y conceptos que en él se expresan, y también explicar las relaciones que existen entre esas ideas, conceptos, es decir, explicar su estructura argumentativa. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender a entender en un texto filosófico? A encontrar la tesis que se está defendiendo, a encontrar los tipos de argumento que se están usando, para así poder saber qué es lo que se nos está diciendo y poder llegar a la conclusión de ese texto. Ojo, esto de los textos filosóficos no solo es a nivel de la prueba, sino es a nivel de nuestra vida en general, y lo que nos forma como humanos es el pensamiento. Entonces, el contacto con estos problemas filosóficos y las ideas críticas y las posiciones razonadas cuestionan nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros deseos y nuestras convicciones, en última, nuestro ser íntimo. En esto radica el papel transformador y no solo informador de la lectura, en que algo nos pase, en que no seamos los mismos después de leer los textos filosóficos. ¿Qué pasa con los textos filosóficos? Nos cuestionan todo lo que tiene que ver con nuestro ser, con nuestro deber ser en la sociedad, con todo lo que se relaciona con lo humano. Entonces, por eso también no solo es de leer ya y entender, sino que eso también tiene que ver con nuestra posición como personas en una sociedad. Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco con los textos filosóficos.